Buenas tardes, estimados suscriptores. Estamos en nuestra sección de consultorio empresarial. El día de hoy, el miércoles de Derecho Empresarial, vamos a hablar sobre las principales diferencias que existen entre la sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es un tema que muchas veces suscita confusiones porque al momento que una persona o varias personas, mejor dicho, desean constituir una sociedad, no tienen muy en claro cuál es la diferencia o cuál es la ventaja de alguna manera de constituir una sociedad anónima cerrada o una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y es un tema para el cual en realidad tenemos que remontarnos al momento en que se promulgó la Ley General de Sociedades vigente. Al momento en que esta ley se estaba elaborando, ya desde ese momento surgió la discusión sobre la necesidad de mantener a la sociedad comercial de responsabilidad limitada como uno de los tipos societarios vigentes en nuestra legislación societaria, porque al estarse creando a la sociedad anónima cerrada, que es una forma especial de la sociedad anónima que está diseñada para sociedades u organizaciones que tienen un número reducido de socios o de accionistas, pues la pregunta era obvia, ¿no? Si ya tenemos un tipo societario que tiene estas características de alguna manera simplificadas a las que tiene una sociedad anónima ordinaria, ¿por qué mantener como tipo societario la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que justamente era un tipo societario pensado para organizaciones pequeñas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las características principales de estos dos tipos societarios, ¿no? Como sabemos, la sociedad anónima cerrada es un tipo societario especial, una modalidad que se deriva de la sociedad anónima ordinaria, pero que está pensada para sociedades u organizaciones con un número reducido de socios, muchas veces socios que tienen entre sí una relación familiar o una relación de amistad, o de alguna manera una cercanía. Y por lo tanto hablamos de una sociedad en la que el número mínimo de socios es 2 personas y el número máximo es 20. ¿No? Este máximo de 20 socios es un límite que también está presente en la sociedad comercial de responsabilidad limitada. En este caso también tenemos un límite de 20 socios, un mínimo de 2, un máximo de 20. En el caso de la sociedad anónima cerrada tenemos también lo que se denomina el derecho de adquisición preferente. El derecho de adquisición preferente es aquel derecho por el cual al momento que uno de los socios desea transferir sus acciones a favor de otra persona, un socio o un tercero, tiene que poner en ofrecimiento esas acciones primero a los demás accionistas, de tal manera que ellos puedan ejercer su derecho a adquirir esas acciones en las mismas condiciones que están siendo ofrecidas al tercero o al otro socio o al otro accionista. Este mismo derecho de adquisición preferente también está presente en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, con lo cual tendríamos hasta allí 2 semejanzas entre ambos tipos societarios. Por otro lado, tenemos también las causales de exclusión de socios. Como sabemos, la regla general en materia de sociedades es que no es posible que la sociedad, a través de alguno de sus órganos, decida sacar a uno de los socios de la sociedad. Pero el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada y el caso de la sociedad anónima cerrada son excepciones. En estos 2 casos, la ley permite que en el estatuto de estas sociedades se establezcan causales de exclusión, de tal manera que si alguno de los socios incurre en estas causales, la Junta General de Accionistas, en el caso de la SAC, o la Junta General de Socios, en el caso de la SRL, podrán tomar la decisión de excluir al socio que haya incurrido en dichas causales. Tenemos entonces 3 semejanzas entre estos tipos societarios. Y evidentemente tenemos pues las semejanzas ya que son comunes a la mayoría de las sociedades, es decir, ambos tipos societarios pues son personas jurídicas, son tipos societarios que otorgan el beneficio de la responsabilidad limitada a sus socios. Esto quiere decir que las obligaciones que asumen las sociedades durante sus actividades empresariales solamente son respaldadas con el patrimonio de la sociedad. Por lo tanto, no se va a ver afectado el patrimonio personal de cada uno de los socios o el patrimonio de los representantes legales, ¿no? Entiéndanse gerentes o eventualmente miembros del directorio.
En cuanto a las diferencias que podemos encontrar entre estos dos tipos societarios, la primera que tendríamos que señalar es el caso o es la forma en la que está representado el capital social. En el caso de la sociedad anónima cerrada, el capital social está dividido en acciones, y en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, el capital está dividido en participaciones. ¿Esto qué implica? En el caso de las acciones hablamos de formas de participación en el capital social que son llevadas en un registro privado, es decir, la sociedad anónima cerrada lleva un libro de matrícula de acciones donde lleva el registro de todas las acciones que ha emitido, con la información correspondiente a quiénes son las personas titulares de esas acciones, cuáles son los gravámenes o las cargas que pueden existir sobre dichas acciones, y cualquier otra condición particular, como por ejemplo limitaciones a la transferencia, limitaciones a la posibilidad de establecer alguna carga o algún gravamen sobre estas acciones. En el caso de las participaciones, hablamos de alícuotas o formas de participación en el capital social que se llevan en un registro público, es decir, en los registros públicos, en la partida registral correspondiente a la sociedad. Esto, además de implicar una publicidad en la forma en que se llevan las acciones, implica también un trámite distinto para transferir las participaciones. En el caso de las acciones, como mencionábamos, al ser un registro privado, para su transferencia pues bastará con que se celebre el contrato de transferencia entre el socio adquirente y el transferente, y que ese contrato luego sea comunicado a la sociedad para efectos de que se anote en el libro de matrícula de acciones. Por lo tanto, no es necesario hacer ningún trámite a nivel de algún notario ni a nivel de registros públicos. En el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, sí será necesario que la transferencia de sus participaciones se haga a través de un contrato de transferencia, y que dicho contrato se eleve a escritura pública ante notario y luego se presente a los registros públicos para que se inscriba, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos un trámite de alguna manera un poco más complicado para la transferencia de estas participaciones. Otra diferencia entre estos dos tipos societarios tiene que ver con su estructura interna. En el caso de la sociedad anónima cerrada, como toda sociedad anónima, tiene tres órganos internos: la Junta General de Accionistas, que está formada por todos los accionistas de la sociedad; el directorio, que es el órgano de administración; y la gerencia, ¿no?, que está a cargo de un gerente o de uno y más gerentes, si es que así se establece en el estatuto. Y en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, pues solamente tenemos dos órganos dentro de la estructura interna: la Junta General de Socios o de Participacionistas, que está formada por todos los socios; y la gerencia, ¿no?, a cargo de un gerente o varios gerentes, si así se establece en el estatuto. Pero hay que señalar que en el caso particular de la sociedad anónima cerrada, la Ley General de Sociedades permite que esta sociedad no cuente con un directorio dentro de su estructura, lo cual tendrá que ser señalado al momento en que se constituye o posteriormente a través de una modificación de su estatuto. Con lo cual, si se opta por esta salida, es decir, obviar el órgano del directorio, prácticamente tiene la misma estructura que una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con lo cual es otra razón para de alguna manera sostener que ya no habría necesidad de mantener a la sociedad comercial de responsabilidad limitada como un tipo societario. Y la última gran diferencia que encontramos entre estos dos tipos societarios vendría a ser la reserva legal. Como sabemos, en el caso de las sociedades anónimas, incluyendo la sociedad anónima cerrada, por supuesto, existe la obligación de que de las utilidades que se obtengan en el ejercicio se debe de traer un 10% para destinarlo a un fondo de reserva legal, que tiene como finalidad cubrir las posibles pérdidas que obtenga la sociedad durante su actividad. En el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, esta obligación no existe. Por lo tanto, los socios tienen un mayor margen de libertad para decidir cuál va a ser el destino de las utilidades que obtenga, ¿no? Es una diferencia que en muchos casos puede justificar la elección entre la sociedad anónima cerrada o la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Pero como vemos, se trata de características, de diferencias que de alguna manera no justifican la existencia de un tipo societario totalmente independiente y separado de la sociedad anónima cerrada. Desde nuestro punto de vista, sería perfectamente posible que se haga una modificación en la legislación con la finalidad de eliminar este tipo societario y mantener únicamente a la sociedad anónima cerrada, que dicho sea de paso, en los últimos años pues ha sido el tipo societario que ha elegido la mayor cantidad de sociedades.
por lo tanto ya ni siquiera el tema del uso justificaría, digamos, la permanencia de la sociedad comercial de responsabilidad limitada como un tipo societario, ¿no? Bueno.